En este video te contaremos por qué le temes más al éxito que al fracaso. Dijimos en otros videos que la evolución favoreció la superstición, la ansiedad, los sesgos y el olvido. Oiga, pero ¿y esas risas qué? No sé, ni idea. Para algo servirán, sigamos. Bueno, en todo caso, hoy hablaremos de cómo en la historia de nuestra especie también se favoreció al grupo por encima del individuo. ¿Te has preguntado para qué ponen esas risas enlatadas en las comedias? No me refiero a lo obvio, y es que la risa es contagiosa, sino a la psicología que hay detrás de esto. Para poderlo explicar, primero tenemos que hablar de los experimentos de conformidad. Experimento de luz autocinética de Musafir Sherif. En 1935, Sherif reunió a sus participantes en un cuarto oscuro donde podían ver una pequeña luz a 5 metros y les preguntó qué tanto se movía la luz. Lo cierto es que la luz no se movía, pero daba la ilusión de hacerlo debido a un efecto óptico. Lo que nos interesa ahora es que aunque en una primera sesión todas las respuestas de los participantes eran distintas, en las siguientes sesiones se fue llegando a un consenso, con lo que Sherif pudo observar que las personas tienden a ajustarse al grupo. Pero esto no es todo. Después, cuando se hizo un nuevo ensayo de manera individual, las personas seguían respondiendo al consenso grupal. Las respuestas no volvían a variar. En otras palabras, después de ajustarse al grupo, la gente cambia su percepción respondiendo a favor del consenso. Después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión pública vio a través del cine imágenes del frente de batalla, y con ellas las imágenes de los campos de concentración recién descubiertos para el mundo. Por primera vez, la existencia misma de la vida en el planeta se vio amenazada con el descubrimiento que llevó a liberar la energía atómica, y un sinsabor general invadió el pensamiento, las letras, las artes y las ciencias. Los psicólogos se cuestionaron qué permitió que todo esto sucediera y se pusieron en la tarea de averiguarlo. Las investigaciones se enfocaron en estudios entre muchos otros temas de dinámicas sociales, el autoritarismo, el seguimiento de órdenes y la presión de grupo para comprender cómo todos podemos ser arrastrados a participar en los más inauditos horrores sin ni siquiera darnos cuenta. Experimento de conformidad de Solomon Asch. Uno de estos experimentos fue desarrollado por Solomon Asch, con el objeto de ver cómo incluso frente a un error evidente, la gente se ajusta al grupo. Asch presentó a sus participantes una línea comparada a otras 3, para decir cuál tenía la misma longitud. La respuesta correcta era fácil de ver, pero en el grupo solo había un participante y el resto eran actores que darían una respuesta incorrecta. Aunque en un principio el participante daba la respuesta correcta, tras varios ensayos empezó a dar la misma respuesta equivocada que el resto del grupo. Los resultados mostraron que el 74% de la gente se ajusta por lo menos en un ensayo, y en promedio un tercio del tiempo presentan conformidad. Cuando se le preguntó a los participantes por qué respondieron igual al resto del grupo, en lugar de dar la respuesta que consideraban correcta, algunos dijeron que dudaron de sí mismos, otros que vieron en la respuesta del grupo la respuesta correcta y otros que ajustaron su respuesta para no sentirse distintos o sentir el rechazo del grupo. Estar preocupados por el qué dirán no tiene sentido siempre en nuestras sociedades modernas, pero en contextos ancestrales o comunidades pequeñas, nuestro bienestar dependía de nuestra aceptación por parte del grupo. No en vano, el peor castigo al que se podía enfrentar un individuo era el destierro. Tener que buscar refugio, agua y comida solo es un reto mayor al que implica hacerlo en grupo. En condiciones ambientales extremas, ser rechazado por el grupo equivalía a una muerte lenta, así que la conformidad cumplió en nuestra historia una importante función. A esto hay que sumarle que dos cabezas piensan mejor que una, y la experiencia de otro me puede ahorrar el tiempo que tomaría generar una cadena de ensayos y errores hasta crear un criterio propio. Vamos a usar dos ejemplos del antropólogo norteamericano Marvin Harris en su Materialismo Cultural para mostrar cómo nuestro contexto social puede inculcarnos prácticas que a simple vista no tienen sentido, pero a la larga permiten la adaptación del grupo a condiciones particulares. Materialismo cultural de Marvin Harris. Uno es el de las vacas sagradas de la India. En una sociedad donde hay una alta prevalencia de hambre, el no aprovechar las vacas como alimento parece carecer de lógica. Sin embargo, de acuerdo con Harris, sorprendentemente la eficiencia económica de la India es superior incluso a la de Estados Unidos, pues el uso de estiércol de vaca como combustible le ahorra a la India millones de dólares. El otro es la prohibición del consumo de carne de cerdo para judíos y musulmanes. Antiguamente, comer cerdo era un lujo en detrimento económico de sociedades donde las condiciones geográficas ponían en competencia por los recursos a los cerdos con las personas. Habiendo escasez de agua, la poca que se consiguiera debía ser compartida con los cerdos, creando un alto costo de mantenimiento. En psicología vemos cómo en la historia de un individuo se seleccionan conductas a partir de consecuencias directas. En los ejemplos que acabamos de dar se seleccionan conductas en comunidades enteras y se transmiten de manera verbal a través de reglas sin que el individuo entienda el porqué de dichas reglas.
En ambos casos, no conformarse a la regla social no trae consecuencias inmediatas para el individuo, pero a la larga sí lo hace para el grupo, y lo que hoy conocemos como pecado tuvo su origen en prohibiciones de una cultura para que los individuos se conformaran y evitar así los peligros de no hacerlo. Otros ejemplos de conformidad. Hay estudios que muestran cómo los participantes se ven contagiados por los bostezos de personas a su alrededor, creando cadenas de esta conducta donde antes estaba ausente. En este caso hablamos de contagio más que directamente de conformidad, pero después de años de debates los investigadores están finalmente develando los mecanismos relacionados a la empatía en que las personas ajustan su conducta a la del grupo. Todos en mayor o menor medida estamos conformados a las prácticas culturales de nuestra familia, comunidad o país, a través de lo que se llama aprendizaje social, y esta es la razón por la que alrededor del mundo hay distintas costumbres. Resultados de distintos estudios sugieren que las personas con mayor conformidad a su cultura tienden a ser más tradicionalistas y conservadores. Además, presentan menor resistencia frente a estructuras jerárquicas y figuras de autoridad. En estudios recientes se muestra cómo el aprendizaje social puede pasar de una generación a otra sin necesidad de que la conducta heredada requiera de una razón de ser. Por ejemplo, en una sala de espera donde todos eran actores que se levantaban al sonido de un timbre, una mujer comienza a sentir la incomodidad de no hacerlo para terminar finalmente cediendo a la presión. Cuando los actores van saliendo uno a uno, la mujer persiste en la conducta, incluso estando sola. Luego, al llegar nuevos participantes, aunque se cuestionan lo que está pasando, empiezan también a levantarse. Solo bastó con la mujer para que la conducta se heredara a una nueva generación de participantes que desconocían la razón para llevarla a cabo. Cuando se han repetido las investigaciones no se ha logrado replicar los resultados. Al parecer en el pasado la gente se revelaba menos en contextos de laboratorios psicológicos y hoy es menos castigado cuestionar la autoridad. Sin embargo, los estudios clásicos muestran cómo una sola persona mirando hacia arriba en una calle detona grupos enteros de incautos transeúntes haciendo lo mismo, y en un experimento en un elevador donde actores miraban en dirección opuesta a la de los participantes, se muestra cómo la gente se ajusta para quedar alineada con los demás. En muchos de estos ejemplos son las personas más jóvenes las que presentan mayor conformidad, pero esto se contradice en parte con lo que te explicamos anteriormente, pues en gran medida las personas mayores tienden a ser más tradicionalistas. Cuando la gente e incluso algunos expertos hablan de la adolescencia, tienden a equipararla con una etapa de alta conformidad, ya sabes, por eso de la presión de grupo. Y en parte puede ser cierto, cuando hay deseo de encajar, de ser populares, no ser rechazados y lograr conexiones más fuertes. Pero visto de otra forma, también es una etapa para cuestionar las normas sociales y conductas que fueron adaptativas para nuestros mayores, pero que ya no lo son para los nuevos retos que el mundo actual nos trae. Cuando en mi adolescencia no me conformé a cosas que mis padres veían como normales, ellos lo tomaron como rebeldía propia de la edad. Hoy esas mismas posturas me permiten ajustarme a mi nuevo contexto social. Hacer descripción de fenómenos psicológicos implica no caer en juicios de valor. No se trata de bueno o malo, se trata de adaptación. Y en este sentido, ellos están adaptados al contexto con el que interactúan y yo estoy adaptado al contexto que a mí me tocó. ¿Se te ocurren ejemplos de cosas para las que a tus padres o abuelos les era útil conformarse, pero en las que a ti no te convendría conformarte? Escríbenos lo que se te ocurre en la caja de comentarios. Compartir risas dentro del grupo. Hay investigaciones que muestran cómo chistes a los que los participantes no les causa gracia cuando están solos resultan divertidos cuando están en un grupo que se ríe. Los humanos tenemos un sesgo hacia lo negativo, en el sentido de que para poder mantenernos vivos en un entorno natural necesitamos constantemente estar alertas. Estar riéndome con el grupo envía señales al cerebro que inhiben áreas relacionadas con el miedo. Si el grupo se está riendo, es entonces porque no hay claves contextuales que denoten peligro. Ya ves por qué las llamadas risas enlatadas de las comedias cumplen una función primitiva que los productores han sabido aprovechar. Por otro lado, ir en contra de la corriente puede ser fuertemente castigado por el grupo y el precio a pagar es algo que mucha gente teme. Por esta razón, la gente gasta su dinero innecesariamente en marcas de ropa o artículos de lujo en un esfuerzo desesperado por demostrar estatus y encontrar admiración. Conocer las variables que gobiernan nuestra conducta es una de nuestras definiciones favoritas de libertad y puede ser uno de los motivos para ir a terapia. Conformarse a la cultura popular es una forma de esclavitud moderna que impide pensar con independencia y por eso pueblos enteros fueron arrastrados a participar en tantos horrores. Algunos teóricos aseguran que esta es la razón que aleja a los individuos del éxito. Aquel que tiende a sobresalir está constantemente bajo el escrutinio público, volviéndose blanco de posibles críticas. Entonces mucha gente deja de tomar riesgos y opta por conformarse haciendo lo mismo que el resto. La protección del grupo está en que si muchos lo hacen es porque no pueden estar equivocados. Si me alejo y me equivoco es responsabilidad únicamente mía y estaré solo, sin el amparo del grupo. Al parecer la conformidad es un lugar más cómodo y más seguro, mientras que el éxito
éxito un lugar aterrador y solitario. Ignorar los matices que tiene este tipo de fenómenos no nos da respuestas. Verlo en blanco y negro nos llevaría a ver la conformidad solo como buena, ignorando los peligros de los que te hemos hablado, o como mala, ignorando las ventajas adaptativas que ha tenido para nuestra especie. En siguientes videos seguiremos abordando estos temas. Hablaremos de autoridad y autoritarismo, de cómo la gente puede hacer daño cuando sigue órdenes y de sesgos. Suscríbete a nuestro canal para no perdértelos.